Muy buenas a todos, yo soy Miguel. Y yo soy Patri. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pintando Recuerdos. En el vídeo de hoy continuamos con la serie de Rincones de Galicia que inauguramos con el vídeo de los acantilados de Loiba, donde os presentamos el mejor banco del mundo. Y en el siguiente episodio os trajimos la más que famosa Playa de las Catedrales, considerada una de las playas más bonitas, no solo de Galicia, sino de toda España. En este vídeo os enseñaremos un rincón muy especial de nuestra tierra, pues cuenta con una historia de lo más interesante y unas vistas que te dejarán sin palabras. Como algunos ya habréis averiguado, hoy hemos venido a Fisterra, un pequeño pueblo ubicado en la vertiente más occidental de la provincia de La Coruña, que cuenta con una población de unos 5.000 habitantes. Los orígenes de este pueblo se pierden en la oscuridad del tiempo, pero existen datos de su existencia por la singularidad geográfica de este enclave, que atrajo la atención de los geógrafos e historiadores grecorromanos. Se suele mencionar un párrafo de un historiador romano que cuenta cómo el emperador Décimo Junio Bruto, tras recorrer la costa del océano como vencedor, no regresó a Roma hasta contemplar cómo el sol se precipitaba en el mar y una llamarada salía de las aguas. Y es que el atardecer que se puede disfrutar desde el faro de Fisterra es único, ya que desde el 24 de marzo hasta el 23 de abril, este faro se convierte en el último lugar de la Europa continental donde se pone el sol. Pero más tarde nos acercaremos al faro. Ahora os vamos a enseñar este pequeño pueblo de la Costa da Morte. Empezamos el recorrido por el puerto, protegido por un potente dique de abrigo de 600 metros, el cual es bastante frecuentado por embarcaciones en tránsito que buscan el resguardo de la fuerza del océano. Fisterra cuenta con una importante flota pesquera y una activa lonja, donde se subasta el pescado obtenido con duro trabajo por curtidos marineros en 1001 batallas contra el océano Atlántico. La Virgen del Carmen es la patrona de los marineros y en su honor, el 16 de julio se celebran grandes fiestas en la mayoría de los puertos de Galicia. Se suelen adornar las embarcaciones con banderas y adornos florales y acompañan al barco que porta la talla de la Virgen en una procesión por la costa. Es un espectáculo único. De camino al faro, es parada obligada la iglesia de Santa María das Areas, cuyo origen se establece en el año 1199. Debido a la legendaria vinculación del apóstol Santiago con estas tierras, hizo que Fisterra fuese muy visitado como final de Camino de Santiago, para orar ante el Santísimo Cristo da Barba Dourada.
de tal forma que en los siglos XIV, XV y XVI fue tal el número de peregrinos que el párroco de la villa se decidió a fundar el Hospital de Peregrinos de Nuestra Señora del Rosario en 1479, construido frente a la fachada principal de la iglesia. Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. Destaca en el templo la influencia de las corrientes arquitectónicas aplicadas en la Catedral de Santiago de Compostela y del Camino de Santiago, ya que muchos de los peregrinos se dirigían a estas tierras para rezar ante el Santísimo Cristo y ver el mar, muchos de ellos por primera vez en su vida. La capilla tiene planta rectangular y estilo barroco. Hay investigadores que atribuyen su autoría al maestro Domingo de Andrade, destacado artista en la construcción de la Catedral de Santiago. La construcción se inició en 1695 para albergar el retablo que ampara la imagen del Santísimo Cristo de Fisterra. Según la tradición, la imagen gótica del Cristo es obra de Nicodemus a principios del siglo XIV y cuenta la leyenda que era transportada por un barco que tuvo que arrojarla al mar con el objetivo de amainar el temporal que azotaba la costa y proseguir así su viaje. Una vez terminada la visita a la iglesia, continuamos nuestra escapada hacia el faro. A medio camino del faro nos encontramos con el Monumento al Peregrino, una estatua de bronce dedicada a todos aquellos peregrinos que realizaban el Camino de Santiago y venían a Fisterra como final de la etapa de esta variante del camino. Nuestra última parada del vídeo, el faro de Cabo de Fisterra. Los romanos pensaban que este era el punto más occidental de la Tierra y que por tanto el mundo se acababa aquí. Era el Finis Terrae. Este cabo fue un imán desde la más remota antigüedad, atrayendo a viajeros de lejanos países y también, con peor fortuna, a otros tantos barcos que naufragaron en sus aguas. Hoy en día, Cabo Fisterra sigue ejerciendo un atractivo especial sobre los peregrinos del Camino de Santiago, pues muchos no dan por finalizado su viaje hasta llegar hasta aquí. Este lugar fue considerado durante muchos siglos el límite de las tierras conocidas, la frontera del más allá, el fin del mundo. Se pensaba que más allá del cabo solo existía una cima acuosa en la que el sol se apagaba cada noche y a través de la cual se llegaba a una región de tinieblas poblada por monstruos marinos. Tradicionalmente se le considera el punto más occidental de Europa, aunque realmente haya dos puntos más occidentales, el Cabo de Roca en Portugal y el Cabo Touriñán, a unos pocos kilómetros del norte de Fisterra. Desde el principio de los tiempos, Fisterra evoca un misterio insondable en el alma de los hombres. Los antiguos creían que el mundo terrenal daba paso, con la llegada de la muerte, a otra existencia en una isla situada al oeste, donde se ponía el sol. En las leyendas celtas es frecuente encontrar imágenes de héroes que hacen su último viaje a este paraíso en una barca de piedra. Esta unión de piedra, mar y espiritualidad pervive en distintas formas a lo largo de la Costa da Morte. Cuando los romanos llegaron a este lugar, presenciaron por primera vez el espectáculo sobrecogedor del sol hundiéndose en las aguas. Encontraron un altar dedicado al astro rey, el Ara Solis, construido por las tribus celtas de la zona. Reinando el imponente cabo, nos encontramos con el faro, el cual es el que está situado más al oeste de Europa. Es conocido por todos los navegantes del mundo, por su importancia como medio de advertencia de la proximidad de una costa extremadamente peligrosa, así como por la fama traicionera de esta zona marítima. La luz de este faro puede llegar a alcanzar los 65 kilómetros de longitud. Desde el fin del mundo nos despedimos. Esperamos que os haya gustado el vídeo y no os olvidéis de darle a like, compartir y suscribiros al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.
la iglesia de Santa María de las Áreas, cuyo origen se establece en el año, no se llama así, ¿verdad? Y cuenta la leyenda que era transportada por un barco que tuvo que arrojarla al mar con el objetivo de... Desde el principio de los tiempos, Fisterra evoca un misterio insondable. La Punta del Cabo es un acantilado en ascensión desde los islotes de O Peteciño e Acentola. Desde los islotes de O Petenciño. Los nombres creo que a partir de ahora los voy a decir yo siempre. Desde los islotes de O Peteociño. ¿Cómo se dice? Es que no lo leo ya, desde aquí no veo. O petonciño, petonciño. O petonciño, no, ok, ni venga. petenciño ni peteonciño. De O Petonciño e Acentola y Acentola hasta el Monte Facho, que alcanza los 242 metros sobre el nivel del mar. Desde los islotes de O Petonciño y Acentola hasta el Monte Facho. No lo entiendo. No lo entiendo. La Punta del Cabo es un acantilado... Joder, tío, a ver, es que ahora ya me empieza a entrar la risa, es que me pones todos los nombres chungos a mí. Donde parece que estaba el Ara Solís de la antigüedad, un altar en el que se celebran los solares. Los solares. Se celebran los solares. Se celebran allí grandes extensiones de tierra. Joder. Donde parece que estaba el Ara... A ver, tío, es que... ¿por qué? Ara Solís. Vale, no Solís. Solís es la marca de tomate. Donde parece que estaba el Ara Solís de la antigüedad, un altar en el que se celebraban ríos solares. Ríos. Ríos. ¿Y qué pone? Ríos. Pero ¿cómo se van a celebrar ríos solares? ¿Qué pone? Ritos solares. ¿Cómo ríos?